Entonces les comentaba que esta paquetería se llama así, Datos Abiertos COVID-19. Si ustedes van y la buscan aquí en el repositorio de CRAN, pues no la vamos a encontrar porque como es una librería que no es oficial, pues precisamente por eso pues no la vamos a encontrar, ¿no? Entonces aquí el detalle es que si tú como desarrollador o a lo mejor tú como alguien que quiere replicar su código para enseñárselos a otros o para que otros lo utilicen, pues siempre está la oportunidad de desarrollar un paquete, ¿no? Como este de aquí. Entonces, este como es la versión, ni siquiera es la versión uno, es como la versión beta, es la primera como muestra. Probablemente no funcione en todas sus computadoras. Justamente eso es lo que vamos a trabajar hoy. Esperamos que funcione, pero si no funciona, no se desesperen. Vamos a irlo trabajando poco a poco, ¿vale? Pero el objetivo de esta sesión, y por eso es que se va a quedar también grabada, es que llegue a funcionar este paquete, ¿va? Entonces, miren, les voy a comentar rápidamente cómo es que se hace un paquete en R. Cuando tú tienes una librería, por lo regular, vamos a suponer que tenemos esta librería ya cargada, ¿no? Datos abiertos COVID-19. Ahorita lo vamos a hacer poco a poco, solamente les pido que me pongan un poco de atención para que más o menos sepan qué es lo que se puede hacer también con él. Esta librería de datos COVID-19 tiene dentro una función llamada datos COVID-19, justamente. Y si yo la abro, o sea, si yo aprieto el botón de control en mi teclado y le doy un clic, control clic o control más clic, voy a abrir exactamente, pues voy a como desglosar la función, ¿no? O sea, como que vamos a ver las tripas de cada una de las funciones. Entonces, justamente esto de aquí es lo que nosotros en programación, pues conocemos como distribución de código. Prácticamente lo que tú haces es que si desarrollas un código y este código es funcional para otras personas, pues lo que puedes hacer es desarrollar pequeños módulos de información o de código y que a su vez estos pues van a componer una librería, justamente, ¿no? Veíamos que antes, por ejemplo, pues existe, bueno, habíamos trabajado, por ejemplo, con la librería de Tidyverse, por ejemplo, y vemos que, por ejemplo, Tidyverse, pues también es como tal una librería de muchas librerías, ¿no? Entonces quiere decir que muchas personas se metieron a estudiar y a componer prácticamente todas las funciones y las operaciones que tienen que hacer esta librería, y al final pues generaron una librería que tiene diferentes funciones, ¿no? No es tan complicado de entender, lo único que tenemos que entender aquí es que cualquier persona puede desarrollar una librería sin necesidad de tener tanto conocimiento en programación, ¿no? Entonces, esta librería, justamente les decía yo que no vive en el repositorio de CRAN, sino que vive dentro de un repositorio de GitHub, que sería este de aquí. Les voy a explicar cuál es, que sería este de datos abiertos. Es, este no es, denme un segundo, se fue. Es esta de aquí, ¿no? Entonces, esta librería, como yo la desarrollé, entonces está dentro de mi repositorio de código, ¿vale? Entonces, creo que no hemos trabajado con GitHub. Realmente, pues, hasta ahorita no lo hemos utilizado, pero pues les comparto rápidamente que GitHub es un repositorio de código. Es decir, más o menos como si fuera un Google Drive, pero para meter código. Entonces, tú puedes tener aquí tus repositorios de código, por ejemplo, todos estos de aquí, pues son repositorios que en algún momento pues se llegaron a hacer para algún proyecto, para algo, y todos tienen una funcionalidad, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí hay varios boletines de influenza, es más, hasta de cursos, etcétera, ¿no? Incluso si ustedes se meten a la página de github.com y crean un usuario, podrán seguir a sus demás compañeros, ¿no? O a personas que ustedes encuentren en Internet, pues pueden seguir. Entonces, esta nos da la ventaja de que, por ejemplo, ustedes pueden subir su código a GitHub y hacerlo público o hacerlo privado. Aquí ya depende mucho de cómo qué es lo que van a hacer ustedes. Entonces, repito, esto de GitHub, no se espanten, solamente es como un Google Drive, en donde tú creas un nuevo repositorio, por ejemplo aquí, le das un nombre y haces que todas las personas que entren a ese enlace, a este enlace de código,
pues prácticamente puedan entrar a ver tus códigos, ¿no? Entonces, estos códigos, la mayoría son privados, algunos son públicos, pero pues conviene mucho, ¿no? O sea, realmente aquí se ve como, como 4 años de trabajo que he hecho. O sea, realmente aquí pueden seguir más o menos como el estándar, pueden saber más o menos cuándo son los días que se sube más código, etcétera, ¿no? Esto tiene como un historial de 1064 contribuciones en este año, ¿no? Entonces aquí está más o menos desde 2020, 2021, 2022, ¿no? Entonces, bueno, para no hacerlo más largo esto, lo que les decía es que dentro de mi GitHub, aquí, que es esta página, ¿qué pasó? Acá está, ¿no? Dentro de GitHub, pues vamos a tener este repositorio que se llama así, Datos Abiertos COVID-19. ¿Va? Es un repositorio público, o sea, es decir, cualquier persona puede entrar. Lo único que tienes que hacer es entrar a la página github.com, luego tecleas mi nombre de usuario, que es Alan con doble L, y después el nombre del repositorio, Datos Abiertos COVID-19. ¿Vale? Entonces, repito, esto es como un Google Drive. Voy a ponerles el enlace en el chat porque vamos a necesitarlo para instalar el paquete, ¿vale? Voy a darle aquí donde dice, ¿dónde está el chat? Acá está. Muy bien. Todos, si tienen alguna duda o alguna pregunta, por favor, me dicen, abren su micrófono. Ahorita solamente les estoy explicando como qué es lo que vamos a hacer, de dónde viene la información, para que no crean que está saliendo como por arte de magia, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es un repositorio, vamos a decir un Google Drive, pero para código, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir ahora sí a nuestro R. De hecho, aquí yo lo voy a eliminar para que vean que se va a instalar nuevamente. Aquí está, ¿no? Ok, el repositorio se llama así, datos abiertos, ¿no? Como todavía no existe, o sea, estamos suponiendo ahorita que tenemos que instalar ciertos paquetes porque todavía no existe, ¿vale? Entonces, el primer paso que tenemos que hacer, vamos a ponerlo así como paso 1, es instalar la paquetería necesaria. Porque a pesar de que es un paquete, pues para instalar paquetes de terceras personas, necesitamos instalar justamente diferentes utilidades que nos van a permitir esto, ¿vale? Y una de ellas es una aplicación, perdón, una librería que se llama Pac-Man, así como el videojuego de los años 80, Pac-Man, y lo vamos a instalar. ¿Vale? Instalar Pac-Man realmente es muy sencillo, es una librería como cualquier otra. Entonces la primera librería que necesitamos es Pac-Man. Ok, entonces aquí serían las paqueterías necesarias, ¿no? O las librerías, mejor dicho son librerías, no son paqueterías. Aquí está, librerías necesarias, ¿vale? La segunda que tenemos que instalar se llama DevTools, que se escribe así, D-E-V Tools, DevTools, ¿sale? DevTools probablemente sea uno de los primeros filtros en donde tengamos problema. Porque pasa que esta librería de DevTools, repito, ahorita, si quieren nada más vayan anotando el ejercicio, vayan tomando nota, porque muy seguramente, y bueno, probablemente tengamos un detalle aquí con esta librería, DevTools. Si conseguimos instalar DevTools, entonces quiere decir que ya prácticamente ya hicimos la mitad del trabajo, ya lo demás se va a hacer prácticamente solo, ¿vale? Y DevTools justamente nos va a ayudar a instalar repositorio de código de otras personas. En dado caso de que tampoco se pueda instalar DevTools y por más que ya le moviste no se puede y simplemente pues R no te deja instalar DevTools, lo que tenemos que hacer es ir a una nueva página de internet y vamos a escribir DevTools, no es cierto, es RTools, perdón. RTools, así se llama. RTools es este sí es un programa, es un instalador, es un software
que es un complemento de R. Esto, repito, no es necesario que lo hagan, pero si llegamos a tener problemas, probablemente uno de los primeros opciones que nos va a ayudar es esta, RTools, ¿no? Ya teniendo RTools, ya no vamos a tener ningún problema, pero esto se supone que cuando instalamos R por defecto, por default, ya debería de tener estas utilidades de RTools. Pero si no, entonces vamos a dejarlo como un paso opcional, ¿vale? Entonces vuelvo nuevamente acá y en caso de que no se pueda instalar RTools, pues instalamos justamente, perdón, en caso que no se pueda instalar DevTools, ¿no? Instalamos RTools, ¿va? Entonces, esos son los dos únicos pasos que necesitamos saber antes de que podamos ahora sí instalar un paquete de terceras personas. Y yo quiero pensar que son los pasos más complicados porque después de esto, pues prácticamente va a ser muy sencillo, ¿no? Porque vamos a empezar a cargar las dos librerías que necesitamos, que una es Pacman y la otra es librería de DevTools. Así, tienen que quedar las dos, ¿vale? Entonces voy a correr estas dos. Ok, aquí por ejemplo ya me saltó un pequeño error, miren, chequen. Bueno, ya no salió, de hecho, era como una advertencia que decía que necesitaba instalar otra cosa adicional, pero ya no me lo volvió a decir, entonces creo que no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, con que estén estas dos librerías instaladas, ya prácticamente ya resolvimos la mitad del problema. Aquí es donde está como el problema en DevTools, pero si ya lo tenemos, ya no hay problema, ¿va? Muy bien, entonces el siguiente paso sería, entonces ahora sí, instalar la librería que necesitamos. Y para hacer esto, vamos a teclear la palabra así, DevTools, como se ve aquí. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra DevTools aquí con dos puntos, esto es bien importante que lo entendamos ahorita, porque estamos haciendo referencia a que estamos entrando a la librería de DevTools, ¿vale? Y DevTools dentro tiene un paquete que ah, se llama install GitHub, así, no GitLab, no Git, nada, se llama GitHub, install-GitHub. Y si se dan cuenta, install GitHub ya viene aquí en la librería de DevTools. Aquí está. Entonces, este es el segundo paso. Vamos a ponerle este paso 2, instalar librería externa, ¿no? Vamos a ponerlo así, una librería externa o de terceras personas. ¿Ah? Esto de DevTools no es necesario ponerlo, lo podemos quitar. O sea, con que solamente tengamos la palabra install GitHub, así es más que suficiente, ¿eh? No hay ningún problema, se puede usar así. Pero en caso de que abramos una sesión nueva de R y no carguemos esto antes, entonces sí tendríamos que hacer una llamada a la librería de DevTools, así. Pero si se dan cuenta, esto es exactamente lo mismo. Install GitHub. Aquí está. Entonces, estas dos funciones son iguales. Esto hace lo mismo, solamente que lo que nos dice esta es que esta función install GitHub vive dentro de la función DevTools. ¿Va? Entonces, esto de aquí, repito, no es nada nuevo. Bueno, sí es nuevo, perdón, porque no lo hemos trabajado, pero la forma de cargar los paquetes, pues no es algo nuevo, ya lo hemos hecho durante algunos meses, ¿no? Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Les compartí un enlace, el de datos abiertos, y vamos a copiarlo y pegarlo así como está, ¿vale? Lo copiamos y lo pegamos. Y como primer argumento aquí, lo vamos a pegar así, porque este es el repositorio que yo quiero descargar o quiero instalar, ¿va? Entonces es bien sencillo, lo único que tengo que hacer es instalar las dos librerías y después de eso ya nada más le pongo instalar GitHub y le voy a dar exactamente cómo quiero o de dónde va a recuperar la información. Entonces aquí le voy a poner run y eso es prácticamente todo lo que tiene que hacer. Después van a ver ustedes que empiezan a aparecer unas líneas que no son errores, así simplemente te está diciendo que se está descargando el repositorio directamente de GitHub, de mi repositorio,
Y después de esto, pues prácticamente ya tenemos el DOM, ¿no? Si ya tenemos este DOM aquí o hecho, ya con eso podemos decir que ya está instalada la librería. Va. Es que yo ya tengo instalado mi DevTools y mi repositorio. Voy a ir aquí al library y ya me va a aparecer aquí datos abiertos COVID-19. Es más, incluso si yo lo busco acá de este lado, datos abiertos, ya me va a aparecer. Entonces yo le puedo dar aquí run o le puedo dar la flechita. Entonces ya con eso lo que nos dice este paquete es que pues ya se puede utilizar. Entonces no van a encontrar por ahora documentación del paquete porque como es algo nuevo ahorita, estamos como explorándolo, pues justamente tenemos que ver primero si funciona. Entonces el primer paso para que esto funcione es su instalación. Ya haciendo su instalación, lo demás es muy sencillo. Entonces les voy a enseñar cómo funciona. Ya si, por favor, esto váyanlo trabajando, que se quede como tarea esta parte de la instalación. Si no les sirve la instalación, este, busquen la forma de que esto se pueda instalar, ¿vale? Porque vamos a estar utilizando este paquete a partir de ahora en adelante. Entonces, la forma de utilizarlo es la siguiente. Una vez que yo ya cargué mi librería de datos abiertos, entonces vamos a poner que este es el paso número 3, ¿no? Cargar la librería de datos abiertos. Ok. Una vez que yo tengo cargada mi librería de datos abiertos, voy a encontrar una función que se llama base. Por ejemplo, si no me acuerdo cómo se llama la función, me voy a mi paquete de datos abiertos COVID. COVID, ¿cómo se llama? No, datos abiertos. Ok. Datos abiertos COVID-19 y voy a encontrar una función que se llama datos COVID-19. Es esta. ¿Vale? Justo esta de aquí. Entonces, esta de aquí justamente es la parte interesante del cómo funciona este paquete. Es una función, si se dan cuenta. Una función, podemos decir, que es una serie de instrucciones que están escondidas dentro de esto, ¿no? De este objeto. ¿Vale? Entonces, cuando veamos que tiene dos paréntesis que abren y cierran, nos estamos refiriendo a esto como una función. ¿Vale? Entonces, si yo me posiciono aquí en la parte en donde están los parámetros, yo voy a darle el botoncito este que dice, ¿cómo dice? Dice Shift, ¿no? El botón de Shift. Y acá abajo, ahorita no hagan caso a esto, no sé qué le pasó a mi R, pero no hagan caso. Me parece, por ejemplo, resultado final, pacientes, etcétera, ¿no? Tiene una serie de parámetros, son 2, 4, 6, 7, 8. Son 8 parámetros en los que el valor que va a recibir esto como argumento va a ser verdadero o falso. ¿Vale? Entonces quiere decir que si yo quiero únicamente datos que tengan que ver con la unidad médica, pues le voy a poner un true, coma. Si además de eso quiero ver las poblaciones, le voy a poner un true. Si además quiero ver, bueno, con poblaciones no, con poblaciones creo que es otra cosa, pero lo vamos a explicar. Como resultado final, pues también quiero ver todos aquellos confirmados, comorbilidades también en true, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo puedo hacer una combinación de parámetros que me van a permitir revisar ciertos aspectos así muy específicos de la base. Si, por ejemplo, yo quisiera únicamente cargar datos que tengan que ver con comorbilidades, pues entonces yo me estaría enfocando únicamente en comorbilidades. Le voy a poner true, ¿no? Un valor verdadero. Repito, esto está en fase de exploración. Ya funciona, pero tenemos que revisarlo. Entonces, rápidamente, miren, ahorita antes de cargarlo, voy a ir directamente aquí, le voy a dar control, voy a abrir la función y voy a empezar a explorar qué es lo que tiene esta función. Por defecto o por default, estas son las que me va a dar. O sea, por defecto va a estar el resultado final en true, pacientes en true, y nada más, ¿no? Son las únicas dos que van a estar en true. Entonces, cada vez que yo ejecute esto, si yo no le pongo aquí nada, o sea, lo dejo vacío, por defecto ya me va a traer resultados, eh, las variables, mejor dicho, de resultado final, como la clasificación final, la fecha de actualización de la base
y además me va a traer datos de los pacientes, como por ejemplo estas variables. Entonces, esto de poner true o false se hace con el objetivo de que yo pueda destinar los recursos de mi computadora, pues sean pocos o muchos, para decidir si voy a tener solamente estas variables o estas de acá, pero no estas, solamente estas y estas no, estas y estas no, ¿no? Entonces, por defecto, vamos a tener que las variables de resultado final y de los datos del paciente van a estar en true. Entonces, quiere decir que si yo ejecuto eso tal cual está, debería de funcionar y debería de traerme únicamente estas variables que están aquí, ¿vale? No más. Eso nos ayuda mucho porque ya no tenemos que estar escribiéndolas de forma manual. Lo único que tenemos que hacer es ejecutar esta sola línea de código y guardarla dentro de un objeto que vamos a llamarle así, datos abiertos, ¿no? O sí, yo lo voy a poner así, datos abiertos. Así se va a llamar mi variable en donde voy a guardar prácticamente toda la base. Entonces, aquí, nada más para que se entienda cómo funciona esto. O sea, la tarea de hoy nada más es que se pueda instalar el paquete y ejecutar únicamente esta instrucción. Cuando yo ejecuto esto, sin ningún parámetro, nada, no le metí nada aquí, y ejecuto esto, automáticamente me tendría que, esta función se conecta directamente con la plataforma de datos abiertos y automáticamente ya me está descargando la base del día de hoy. Si se dan cuenta, del lado derecho se creó de forma automática una carpeta en la cual está descargando la base de datos, ¿no? Entonces, ahorita como apenas la está descargando, tiene 60, pesa creo que como 90 megas la base, punto zip. Entonces, lo que quiero que vean aquí ahorita rápidamente, y esto, por favor, replíquenlo para que funcione esto, que se quede de tarea ya para que la próxima semana podamos trabajar con esto, es que una vez que se descarga esta base, siempre vamos a asegurar que se tiene la base completamente. Se dan cuenta que ya se descargó, ya se está descargando, le cambia el nombre directamente, ya te dice que la base actual ya pesa 825 megas y automáticamente ya te va a traer la base de datos de COVID recodificada, es decir, ya no tenemos que estarla recodificando de forma manual. Entonces, por defecto, repito, las columnas que se quedan por defecto, aquí por ejemplo, si yo le doy datos COVID, las que trae por defecto son todas aquellas que cumplen con este argumento, que es resultado final en T y pacientes datos en true, ¿no? Porque como son valores en true, son verdaderos. Entonces solamente me va a traer todas aquellas que tengan que ver con resultado final y con pacientes. Entonces, por ejemplo, aquí me va a traer estos datos, miren, fecha de ingreso, fecha de síntomas, de función, sexo, entidad, relación, de residencia, municipio, entidad tal. Entonces, ya con esto nosotros aseguramos que podemos tener prácticamente todas las variables ya de forma recodificada. Entonces, esto nos ayuda muchísimo porque, o sea, ya no tenemos que estarlas recodificando. Y por supuesto, pues es una herramienta que nos va a servir y nos va a facilitar mucho los análisis de COVID, ¿vale? Entonces, todo esto, repito, es datos abiertos, no estamos metiendo con otra base, solamente se está recodificando la información que está aquí. Y solamente quiero mostrarles algo rápidamente. Por ejemplo, si yo quisiera cargar nuevamente otro, pero yo quiero, por ejemplo, ver comorbilidades. Entonces yo tendría que cambiar este argumento, porque si recuerdan aquí, comorbilidades por defecto está como false. Entonces quiere decir que todas esas variables las va a ignorar. Pero si yo acá lo cambio a true, o sea, quiero todas mis comorbilidades, le voy a dar nuevamente run. Y acá abajo, esta es como la magia que tiene este paquete. Me dice, ya tenemos la base de hoy, volvemos a descargar y me va a preguntar si quiero descargar una nueva copia de la base de datos. Entonces, en este caso, como yo no quiero descargar una copia nueva, simplemente le voy a poner N y le voy a dar Enter. Y va a utilizar justamente la misma base que tiene aquí, pero va a reciclar las variables que tiene. Entonces, es decir, que me va a traer las variables que ya tenía anterior y aparte me va a traer variables nuevas, que son todas aquellas que tienen que ver con alguna comorbilidad del paciente. Entonces, ya aquí ya terminó este proceso, lo abro rápidamente y si se dan cuenta, aquí
ya tenemos las variables recodificadas de diabetes, EPOC, inmunosupresión, hipertensión, etcétera, ¿no? Entonces, es una herramienta que, repito, está en fase de prueba, pero justamente lo que yo necesito que ustedes hagan es que lo instalen y carguen esto en sus equipos, porque a partir de esto es que nosotros ya vamos a empezar a trabajar pues con otro tipo de datos, ¿no? O sea, todavía a lo mejor nos falta ver, por ejemplo, la parte de las poblaciones, que de hecho es un argumento que tenemos aquí, y eso lo pongo como ejemplo nada más. Por ejemplo, si yo las poblaciones las quiero por entidad, yo le voy a poner así poblaciones por entidad y le voy a volver a cargar la base. Entonces, le digo que no y vuelvo a cargarlo, ¿no? Entonces, dependiendo, la idea de hacer este paquete es justamente que se vaya haciendo más eficiente la forma en la cual se está trabajando y también que los análisis que tengamos que hacer, ya sea de COVID o de cualquier otra base, pues se puedan hacer prácticamente a partir de esto. Miren, porque, por ejemplo, ya cargó esta base y ya no tuve que volver a descargar la base, sino que ya con ese argumento que le puse de población, ya aquí me vienen las poblaciones por entidad, ¿no? Entonces también aquí le podemos cambiar en lugar de entidad que sea por MUNI, por municipio. Y me va a traer todas aquellas variables que tengan que ver con el municipio también. Perdón, las poblaciones, pero ya distribuidas por municipio. Incluso hasta me trae, creo que grupos de edad. Creo que sí dejé la variable grupo de edad también. No recuerdo si está por acá. Creo que no. Así, aquí está. También me hace grupos de edad, etcétera, ¿no? Entonces, repito, ya es una forma muy fácil que tenemos para poder estudiar esta base, pero todo depende. Por eso les decía que realmente esto no era como una práctica, sino simplemente es una forma que quería mostrar.